la abogada Carolina Elizabeth Díaz Vélez, en calidad de tercero con interés, que comparece por sus propios derechos. También está el señor abogado Fernando Teodoro González Calle, en calidad de tercero con interés, como profesor de Derecho de la Universidad de la SUAY. Está el doctor Hernán Felipe Escudero Álvarez, en calidad de tercero con interés, accionado en el proceso originario laboral dentro de la causa 521CN, en representación del señor Ignacio Payares Palacios, presidente ejecutivo de la compañía Produnorte S.A. Se encuentra también presente el doctor Diego Francisco Castro Galvez, abogado patrocinador de la señora Diana Rivadeneira de la empresa Agribaldi, dentro del proceso originario, y dentro de este proceso está dentro de la consulta de norma 921CN. También se encuentra presente la doctora María Luisa Terán Toapanta, que representa en calidad de abogada de la actora del proceso originario a Elda Ramírez, y también dentro de la causa 721CN y también dentro de la causa 1421CN, en representación de su defendido Hugo Marcelo Polanco Cruz, en calidad de actor del proceso originario. También tenemos al señor abogado Segundo Alberto Mazapanta Cavacango, dentro de la causa 1021CN, que se encuentra presente con los actores del proceso originario, los señores Pía Puesán, Rodríguez Isidro, Alfonso y Sánchez Guachamín Segundo Francisco, en calidad de terceros con interés, dentro de la causa 1021CN. También tenemos a la doctora Jessica Adriana Berján Cabrera, dentro de la causa 2120CN. Ella es abogada de la parte demandada en la causa originaria de la Carpintería y Tapicería Internacional Compañía Limitada. También se encuentra presente el doctor Francisco Olmedo Vicuña Vicuña, junto con la actora del proceso originario Jacqueline Álvarez, dentro de la causa 2020CN. Tenemos también a la abogada Sonia Elizabeth Guerrero Barahona, abogada del demandado de la compañía Arbusta Compañía Limitada, en calidad de tercero con interés. Y también finalmente tenemos al abogado Wilson Rolando Hidrobo Palacios, abogado de la actora del proceso originario de la señora Diana Guajalá Carchi, dentro del proceso 2320CN. Esto es, doctora, las partes presentes. Sin embargo, los jueces que fueron debidamente notificados en consulta, el doctor Miguel Chamba, dentro de las causas 521CN, 721CN, 821CN, 921CN, 1021CN y 1421CN, se excusa por encontrarse laborando en la Corte Nacional de Justicia y presentó escrito el 4 de mayo del 2021. También se deja constancia que la jueza Enma Tapia, en las causas 2020CN y 2120CN, se excusa por encontrarse laborando en la Corte Nacional de Justicia y presentó el escrito el 10 de mayo del 2021. Esto sería todo, señora jueza, le doy la palabra. Muchísimas gracias, abogada Pérez. Le consulto si es que el juez de la causa 2320 no ha presentado excusa y no se encuentra presente. No se encuentra presente solo Todos los amigos. el abogado de la parte actora del proceso originario. Ya. Bien, es una lástima que no hayan comparecido los jueces consultantes. Ellos son los que iniciaron todos estos procesos acumulados de consulta de norma. Sin embargo, con muchísimo gusto, la Corte Constitucional va a escuchar las posiciones de los terceros con interés, que suman un total de ¿cuántos, por favor, Alegría? Doctora, suman un total de 11 personas. Bien. Bueno, para dar inicio y por formalidad, le solicito que leamos la parte pertinente del auto mediante la que se convocó a esta presente audiencia
y después procederemos a dar la palabra a los terceros con interés. Claro que sí, señora jueza, con su venia, la parte pertinente de la providencia con la cual se convocó a la presente audiencia dentro del caso 2320 CN y acumulados, numeral 2, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional y del artículo 87 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a fin de que los jueces, consultantes y terceros interesados expongan, clarifiquen, sustenten y profundicen los argumentos de hecho y derecho en que se sustentan la consulta, se convoca audiencia pública, la misma que se desarrollará el día jueves 13 de mayo del 2021 a las 10 de la mañana en forma telemática. Hasta aquí, señora jueza, la parte pertinente. Muchas gracias. Previo a darles el uso de la palabra, les recuerdo que estamos en una consulta de constitucionalidad de norma, por lo tanto esta acción se enmarca dentro del control abstracto de constitucionalidad para que los terceros con interés se sirvan argumentar en ese sentido. Por favor, Alegría, si concedemos entonces 5 minutos al primer amicus, al primer tercero con interés. Claro que sí, doctora. Por favor, si tecnología me ayuda habilitándole el audio al doctor Henry Damián Jiménez Herrera en calidad de tercero con interés por sus propios derechos. Doctor Jiménez, bienvenido. Muchísimas gracias, señora jueza. Buenos días. Buenos días con todos los presentes. Voy a ser sumamente concreto con mi intervención. En efecto, la Corte Constitucional ha convocado esta audiencia a fin de realizar un control abstracto al respecto de la norma contenida en la norma interpretativa de la Ley de Apoyo Humanitario. ¿Cuáles son los problemas principales que ha presentado esta norma en juicio, señora jueza? Anterior a la promulgación de la Ley de Apoyo Humanitario y la norma interpretativa, existía una norma que reglamentaba la terminación del contrato de trabajo, la cual se contenía en el artículo 169.6 del Código del Trabajo, que era lo que decía esta norma, de que el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Al inicio de la pandemia, en marzo del 2020, en virtud del decreto ejecutivo 17 emitido del señor presidente, entre los cuales se encuentran dentro de los procesos que están siendo consultados, debido a las restricciones contenidas en este decreto, a las restricciones de operación, a las restricciones de movilidad, se vieron en la penosa obligación de dar por terminados los contratos de trabajo, dado que no se tenía una ciencia cierta de cuánto iba a durar estas restricciones. Ahora, en virtud de este mandato de autoridad que viene a ser el decreto ejecutivo, de conformidad a la regla establecida en el artículo 30 del Código Civil, se aplicó la fuerza mayor. Sin embargo, el Ejecutivo promulgó, junto con el Legislativo, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. En su momento dado, cuando se entra en vigencia esta Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, varias de las personas que fueron separadas por estos procesos, por este causal del artículo 169, presentaron acciones judiciales como son las de conocimiento de usted a través de este procedimiento de consulta. En varias de estas acciones se argumentó de que la terminación del contrato resultaba incompatible con el precepto interpretativo del artículo 169 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos decir al respecto? Esta norma es contraria al derecho público por la siguiente razón. Primero, la Corte Constitucional ha desarrollado en su vasta jurisprudencia el concepto de la seguridad jurídica. ¿Qué implica la seguridad jurídica? El respeto a las normas claras previas que han sido emitidas por la autoridad competente. En este caso, la Ley de Apoyo Humanitario modifica el contenido material del artículo 169 del Código de Trabajo, 169.6 del Código de Trabajo, e introduce nuevos elementos. Estos nuevos elementos sirven de base para el inicio de acciones judiciales. Ahora, nos vamos al siguiente aspecto. La tutela judicial efectiva. ¿Qué implica la tutela judicial efectiva? El acceso en igualdad de condiciones a un juicio. Yo pregunto, ¿eso en un juicio si es que el legislador, violando tanto el procedimiento de formación de la ley como el mismo sentido de la ley, la modifica?
A consecuencia de esto, genera demandas que traen como consecuencia una declaratoria de responsabilidad por un despido intempestivo, un despido que antes no era regulado en la ley, en el Código del Trabajo, en el artículo 169.6 del Código del Trabajo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Podrá usted apreciar, y este amigo Escuriaga va a presentar varios escritos en los cuales los jueces, pese a alegaciones de que esta norma es inconstitucional, la norma contenida en el artículo 169.6 del Código de Trabajo, la norma interpretativa contenida en la Ley de Apoyo Humanitario, es inconstitucional, no han cumplido con la obligación de suspender la causa y elevarla en consulta. Tampoco han cumplido con la obligación de aplicar la norma superior del artículo 425 de la Constitución, ni el precedente contenido en la sentencia número 111613 EP 20 del 18 de noviembre del 2020, emitida por esta Corte Constitucional, en la cual se señaló y se estableció un criterio de que la norma constitucional debe prevalecer por sobre las demás normas del ordenamiento jurídico y de que el legislador, por más legislador que éste sea, no puede emitir normas que restrinjan el acceso al ejercicio de los derechos, porque eso implica una violación del artículo 84 de la Constitución, las garantías normativas que son denominadas. En estos puntos, señora jueza, considero como tercero interesado de que debe eliminarse, perdón, la norma interpretativa por cuanto la misma es inconstitucional por las razones que he expuesto y por las razones que exponen los jueces en sus escritos de consulta que son hoy de su conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez, por su intervención. Vamos a continuar con el siguiente amicus, por favor. ¿Me confirma, Galería, quién sería? Claro que sí, doctora. El siguiente amicus es la doctora Carolina Elizabeth Díaz Vélez, en calidad de tercero con interés por sus propios derechos. Doctora Díaz, bienvenida. Por favor, habilite su audio. Tiene 5 minutos. Le escuchamos. Listo, muchas gracias. Al respecto, mi pronunciamiento será para que se declare constitucional este artículo, esta interpretación de la Ley de Apoyo Humanitario. ¿Por qué? Porque estamos en un tema constitucional, ¿verdad? Entonces tenemos que partir de los principios más básicos. Entre los principios más básicos está el artículo 236, donde se lea los derechos constitucionales del trabajador, donde es importantísimo prestar atención, uno, al principio número 2, que es la irrenunciabilidad de derechos, y también al principio número 3, que habla de un indubio pro operario. ¿Cuál es la razón de ser de este indubio pro operario? Es el de poder darle una igualdad de condiciones al trabajador en esta lucha que es totalmente desigual. No podemos decir que el empleador y la clase obrera están en la misma situación cuando no es así. ¿Qué nos indica esta norma? ¿Qué nos indica este principio? Que en el caso de duda hay que fallar a favor del trabajador. La Corte Constitucional previamente ya se ha pronunciado al respecto, pues la Corte Constitucional dice que la dignidad humana puede verse afectada en el plano de los derechos sociales cuando jueces laborales actúan de una forma poco diligente sin usar los principios que protegen al trabajador. Esto está en la sentencia 093-14-SEPCC del caso 1752-11-EP. Esto es, el indubio pro operario busca poner en igualdad de condiciones al trabajador para que se respete su dignidad humana. Además de eso, tenemos como otra fuente los tratados internacionales. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución 1/2020, habla de que los países están en la obligación de proteger los derechos humanos de, entre otra gente, a la clase trabajadora. Y que también prevé y exige que las empresas respeten los derechos humanos y rindan cuentas ante los posibles abusos que pudieran cometer. Al respecto, esa es una de las razones de ser de esta norma interpretativa, el poder volver a dar algo de igualdad y dignidad a los derechos de los trabajadores que se han visto totalmente pisoteados en esta pandemia. Se menciona también que esta norma interpretativa atenta totalmente a la seguridad jurídica, atenta a lo que estaba escrito, de las normas claras. Pues la verdad es que la norma interpretativa no simplemente aparece de la nada. Lo que está es regulando el 169.6 del Código de Trabajo que ya existía. Se debería conocer ya que a pesar de que existen 9 causales para terminar la relación laboral, si estas no son debidamente justificadas,
consultadas se vuelven ilegales. Previo a esta disposición interpretativa, ya han habido pronunciamientos de casos aislados, eso sí, donde se menciona, donde la Corte Nacional de Justicia ha resuelto que si la empresa alega una fuerza mayor o caso fortuito y no justifica la imposibilidad de trabajo, es un despido intempestivo. Como el caso más conocido está el 17731-2015-1948. Entonces, esta modalidad de cómo interpretar la fuerza mayor no es nueva a nosotros. Lo que se ha dado es unas pautas de cómo llevar esta regulación. Siempre ha quedado en claro y estado en el Código de Trabajo que esta imposibilidad debe ser probada. Finalmente, haré unas observaciones a las preguntas que hacía el juez consultante. Decía, por ejemplo, que esta norma, esta interpretación es ilegal porque ¿qué ocurre si el cierre no es definitivo y luego el negocio vuelve a abrir? Dice que un problema es que no se ha regulado eso. Pues la verdad es que sí está regulada. La norma interpretativa no debía hacer referencia porque esto ya se encontraba en el artículo 193 del Código de Trabajo, que dice que si el negocio cierra y en menos de un año vuelve a abrir, se debe recontratar a los trabajadores. También otra pregunta es que dice que no es claro porque el cierre total de la actividad no es lo mismo que no se pueda realizar la actividad. Claro, si la actividad comercial, económica, se puede realizar por otros medios, no tiene por qué terminarse la relación laboral por cuanto el flujo económico seguirá existiendo. Entonces, no contraviene para nada y no hay por qué resolver ese tema ahí. Como mencioné, también otra de las dudas era si había una vulneración de los derechos del empleador, que no existe porque este ya es sobre una norma previa. Y finalmente dice que esta norma interpretativa limita la actividad de juez, cosa que no es cierto, porque esta interpretación tiene que ir a favor del indulto pro trabajador, pero sin vulnerar los derechos de la contraparte de la defensa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Díaz, por su intervención. Vamos a dar la palabra al siguiente amicus, por favor. Claro que sí, doctora. El siguiente amicus es el señor doctor Fernando Teodoro González Calle, en calidad de tercero interesado y profesor de Derecho de la Universidad de la SUAY. Doctor González, por favor, se habilita su cámara y su audio. Señora jueza, buenos días. ¿Por algún problema? Ahí estoy. Ya. Buenos días, Bien. bienvenida. Gracias, señora jueza. Un saludo cordial a todos los presentes. Mi intervención va a ser bien concreta dentro del tiempo que se me ha concedido. Señora jueza, considero que existen dudas suficientemente razonables para cuestionar la compatibilidad constitucional de la norma contenida en la disposición interpretativa única de la Ley de Apoyo Humanitario. En esta corta intervención pretendo sostener que dicha disposición contraviene el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva por las siguientes razones que brevemente voy a exponer. El derecho a la seguridad jurídica. Señora jueza, es cierto que la pandemia por el COVID ha sido y es un hecho generalizado y que ha provocado daños, impactos y serios gravámenes de muchos sectores de la economía. Es un hecho indiscutible. Pero se debe tener en cuenta que si bien no hay una distinción del daño que la pandemia ha provocado, sí hay una diferenciación en el grado de cómo impacta a cada una de las personas. Es decir, si bien el daño es el mismo, no todas las personas naturales o jurídicas sufren o sufrimos las mismas consecuencias. En este contexto, las consecuencias no son las mismas. Existen actividades económicas que pudieron subsistir y otras que no. Unas necesitaron cambios, otras pudieron subsistir las consecuencias. Es decir, unas tuvieron que cerrar y otras solo que adaptarse. Por lo tanto, la interpretación constante de la norma, que considero tiene problemas de constitucionalidad, de dar el mismo tratamiento en abstracto a todas las personas sin diferencia, significa desconocer la posibilidad de verificar cómo en cada caso impactó el contexto sanitario del COVID-19. Es decir, impide a los jueces ordinarios analizar en el caso concreto el impacto económico de la pandemia. En resumen, ha generalizado como que si la pandemia hubiera afectado a todos por igual. Señora jueza constitucional, es bien conocido que la ley manda, prohíbe, permite. En este contexto, la norma interpretativa abre el sentido de la norma interpretada y en lugar de darle claridad semántica o lógica,
o de resolver ambigüedades o imprecisiones, lo que provoca es generar nuevas conductas a las cuales debemos adaptarnos las personas. Dicho en palabras simples, la norma interpretativa debe aclarar el sentido de otra y no desdibujar más que aclarar. Esta norma incorpora contenido nuevo, contenido que la norma interpretada no tuvo. En resumen, el juez de un caso concreto estaría impedido de analizar las condiciones de cada caso y solo tendría que asumir sin más que si no hay cierre total y definitivo no se configuraría la causal de terminación válida y estaría inmediatamente frente a un despido intempestivo. Esta norma, además de atentar al derecho a la seguridad jurídica, es contraria al estado de justicia que buscamos. La norma interpretativa, señora jueza, incluso presenta nuevos problemas de interpretación. Por ejemplo, cuando el cese es total y cuando es definitivo. ¿Cuándo el cese es total y cuándo es definitivo? Porque estas dos premisas no son necesariamente iguales. ¿Qué sucede si es total y es momentáneo? La norma interpretativa nos pone en un ilógico de que necesitamos una nueva ley interpretativa para interpretar a la ley interpretativa. La Corte Constitucional ha tenido ya una línea clara sobre lo que es la seguridad jurídica, la sentencia 4217 SEP, la 1315, en la cual se han marcado tres parámetros claros: certeza jurídica, eficacia jurídica y ausencia de arbitrariedad. Considero además que esta norma atenta a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? La norma interpretativa no cuenta además con condiciones de temporalidad, puesto que si es una norma que pretendió interpretar una norma previa, podríamos entender que esta interpretación se le debe hacer desde la vigencia de la norma interpretada. Aquí hay un problema de temporalidad. Si hay este problema de temporalidad, nos lleva a la posibilidad de que una persona que fue desvinculada luego de la pandemia del COVID-19, pero antes de la vigencia de la ley interpretativa, deba recibir un trato diferente a las personas que en las mismas circunstancias fue desvinculada luego de la vigencia de la ley interpretativa. Lo cual, señora jueza, a mi modesto criterio, nos llevaría a violar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues ningún juez ordinario de trabajo podría explicarle a dos ciudadanos por qué, si fueron desvinculados en las mismas condiciones, pero en un diferente tiempo, antes de la vigencia de la ley interpretativa y después, deba recibir un trato diferenciado, puesto que en el segundo caso, el juez no podría analizar el caso concreto y a ciegas tendría que decir que ha existido un despido. Esta es mi intervención, señora jueza. Muchas gracias por su atención y que tenga un buen día. Muchas gracias, doctor González, por su intervención. Vamos con el siguiente amicus, por favor, Alegría. Claro que sí, doctora. El siguiente amicus es del doctor Hernán Felipe Escudero Álvarez, en calidad de tercero con interés y abogado defensor del accionado en el proceso ordinario laboral de la causa 521CN del señor Ignacio Payares Palacios, presidente ejecutivo de la compañía Produnorte S.A. Muy bien. Doctor Escudero, bienvenido. Tiene 5 minutos, por favor. Señora jueza constitucional sustanciadora, agradezco por otorgarme la palabra y permitirme referirme a un aspecto que considero el más relevante en relación a la inconstitucionalidad por el fondo de la disposición interpretativa única de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Este aspecto es la incompatibilidad de la disposición interpretativa con el artículo 82 de la Constitución, que reconoce el derecho a la seguridad jurídica. La imposibilidad de ejecución por fuerza mayor como causa extintiva del contrato de trabajo se encuentra prevista en la ley desde sus orígenes en el año 1938. En todo su periodo de vigencia jamás se ha limitado la aplicación de dicha causal a un determinado listado de escenarios de imposibilidad de ejecución, peor a uno solo. La disposición interpretativa única agrega un requisito adicional a los previstos en la norma para que se verifique la causal de imposibilidad por ejecución por fuerza mayor, y este requisito es el cese completo y definitivo de la actividad del empleador. En consecuencia, la imposibilidad de ejecución se limita a un solo supuesto y, en particular, la disposición interpretativa limita a escenarios en los cuales el empleador puede tener más de una línea de producción
en distintas zonas geográficas del Ecuador o en distintas áreas del mercado, donde un evento de fuerza mayor puede generar imposibilidad de ejecución en una línea, pero no en otra. El ejercicio interpretativo, según Ricardo Juastini, consiste en primer lugar en identificar los posibles sentidos de un precepto normativo a la luz de las reglas del idioma, de las técnicas de interpretación y posteriormente escoger uno de aquellos sentidos, lo que vendría a ser la interpretación decisoria. En el precepto normativo contenido en el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, no hay lenguaje con el cual se pueda sostener que la imposibilidad por fuerza mayor se encuentra limitada a un solo supuesto y peor a la conclusión definitiva de la actividad del empleador, porque el propio texto ejemplifica varios escenarios que pueden constituir imposibilidad por fuerza mayor, como son las plagas del campo, las tempestades o los terremotos. En el registro legislativo del trámite dado a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, se evidencia que el propósito de la Asamblea Nacional fue desde un inicio reformar el artículo 169 del Código del Trabajo. La hoy disposición interpretativa única se introduce en el proyecto de ley el 10 de mayo de 2020 en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional al aprobarse el informe para segundo debate, siendo introducida en el proyecto como disposición reformatoria cuarta, para ser posteriormente renombrada como disposición interpretativa en el Pleno de la Asamblea Nacional sin mayor debate. Inclusive si la intención de la Asamblea Nacional hubiera sido interpretar el artículo 169, pudiera haber acudido a otras normas vigentes del ordenamiento jurídico, principalmente al artículo 30 del Código Civil, que define a la fuerza mayor como un evento impredecible e irresistible, y el artículo 1477 del Código Civil, que define al hecho imposible como el contrario a la naturaleza, el prohibido por las leyes o el contrario al orden público. Dentro de los componentes del derecho a la seguridad jurídica se encuentra la previsibilidad, que implica la garantía de los ciudadanos de saber de antemano las consecuencias jurídicas de su conducta, o en palabras de esta Corte en la sentencia 995-12-EP, el derecho a tener una noción razonable de las reglas de juego a aplicárseles. La garantía de previsibilidad está, por lo tanto, íntimamente ligada al principio de irretroactividad de la ley. Sobre la constitucionalidad de la retroactividad de la ley, el Tribunal Constitucional Español, en sentencia 126/1987, distingue la irretroactividad auténtica, escenario en el cual a criterio de ese órgano opera una prohibición absoluta legislativa, cuando una norma surte efectos sobre situaciones desarrolladas antes de la vigencia de la ley, en contraposición de la norma que incide en escenarios aún no culminados, cuya retroactividad solo estaría justificada por exigencias estrictas del bien común. Por regla general, las normas interpretativas se encuentran excluidas del principio general de irretroactividad, como lo manda el artículo 7 del Código Civil. Esta exclusión, sin embargo, se justifica en el hecho de que la norma interpretativa no realiza innovaciones al ordenamiento jurídico, es decir, no impone nuevos mandatos o prohibiciones. Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana considera que la aplicación retroactiva de normas que reforman el ordenamiento se encuentra reñida con el derecho a la seguridad jurídica. Así, en las sentencias C-256 y C-076, la Corte Constitucional Colombiana ha elaborado 3 criterios para determinar si una norma es interpretativa o reformatoria a la luz del derecho a la seguridad jurídica. Primero, debe referirse expresamente a una norma vigente. Segundo, debe fijar el sentido de dicha norma. Y tercero, no debe agregar un nuevo contenido a la norma interpretada. La disposición interpretativa agrega nuevo contenido normativo al artículo 169 del Código del Trabajo, pues establece la exigencia de la conclusión definitiva y completa de la actividad empresarial, limitando así la causal de fuerza mayor a dicho escenario, por lo cuanto rige una prohibición absoluta de irretroactividad en relación con la vigencia del derecho a la seguridad jurídica. Finalmente, señora jueza, Pero el tiempo concluyó, le pido por favor que concluya su idea. Muchas gracias, señora jueza. Solo quería agregar un dato adicional, que la infracción que supone la ley de apoyo humanitario y la disposición interpretativa también supone una infracción
al principio de legalidad estricta por cuanto la Asamblea se ha excedido en sus potestades interpretativas invocadas para la expedición de esta norma. Muchas gracias, señora jueza, por su tiempo. Muchas gracias a usted por su intervención. Vamos adelante entonces a Alegría, por favor. Claro que sí, doctora. El siguiente abogado es el doctor Diego Francisco Castro Gálvez, abogado patrocinador de la señora Diana Rivadeneira de la empresa Agribaldi S.A. dentro de la causa 921 CN. Muy bien, doctor Castro, por favor, si habilita su audio y su video. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, señora jueza constitucional, señora actuaria, estimados presentes. Para efectos de grabación, mi nombre, abogado Diego Francisco Castro, en representación de la señora Diana Rivadeneira, en contra de la empresa Agribaldani S.A., quien estuvo como empleadora de mi representada hasta el momento en que se presentó el despido intempestivo, que fue origen del proceso, signado con el número 17-316-2020-00398. Señora jueza constitucional, el juez de primera instancia, Manuel Agustín Chamba, dentro del análisis del proceso, en la audiencia de conciliación que se diera en días pasados, genera la consulta a la Corte Constitucional en vista de que todos los sucesos confluyen en base a la ley de apoyo humanitario dictada por la Asamblea en meses pasados para apoyar y ayudar en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Debo aclarar que el origen de nuestra acción presentada en contra de la empresa Agribaldani, como lo mencioné, se genera por un despido intempestivo, considerando el ya conocido por todas las entidades, artículo 169, numeral 6, al que hace mención, y mis antecesores lo han mencionado a saciedad, que habla del caso fortuito o fuerza mayor. Muchos textos, entre esos del mismísimo Código del Trabajo, manifiesta cuál es el caso fortuito o fuerza mayor, pero lo hacen y se lo debe considerar siempre y cuando se lo califica como caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se suspendan todo tipo de actividades que generaron las acciones laborales y generan los despidos. Dentro de todos los procesos laborales, un gran porcentaje no generaron suspensiones de actividades como nosotros dentro del proceso y que fuera enviado a consulta, lo hemos determinado ya que mediante la prueba dentro del proceso no se suspendieron ningún tipo de exportaciones dentro de la empresa en donde laboraba mi representada. Muchas personas, compañeras de mi representada, la señora Diana Rivadeneira, dejaron de laborar amparados en el artículo 169, numeral 6, ¿sí? Justificando la suspensión de las actividades por caso fortuito o fuerza mayor. Respecto a eso, la Constitución de la República, en su artículo 3, determina los deberes primordiales del Estado y en su artículo 82 habla de la seguridad jurídica como respeto primordial de la Constitución en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Ahora, destacamos que dentro de la propia Constitución, en el artículo 82, exige la existencia de normas jurídicas previas que garantizan la seguridad jurídica. Adicional, la trascendencia, como lo mencioné al inicio, de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, publicada el 22 de junio del 2020, dentro de su disposición interpretativa única, prevé la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando ésta esté ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica.
¿Qué quiere decir esto? Que existirá una imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. Obviamente la actividad de la empresa Agribaldani, al ser una exportadora florícola, no se va a efectuar por medios telemáticos, pero sin embargo, como nosotros lo determinamos, nunca se suspendió la asistencia de su personal, como se puede demostrar con los biométricos. Las exportaciones y producción tampoco se detuvo. Por lo tanto, no existió suspensión de actividades y no estaba inmerso dentro de esta causal de caso fortuito o fuerza mayor. Por lo tanto, señora jueza, solicito a usted se determine la acción de inconstitucionalidad dentro de la consulta efectuada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Solamente una pregunta, ¿me podría indicar cuándo ocurrió la desvinculación de su cliente? ¿En qué fecha? Esto fue en el mes de, si no me falla la memoria, septiembre del 2019. Perdón, septiembre del 2020. Es decir, posterior a la emisión de la ley. Ya. Muchas gracias. Continuemos entonces, Alegría, por favor, con el siguiente amicus. Claro que sí, doctora. El siguiente amicus es la doctora María Luisa Terán Toapanta, en calidad de abogada defensora de la actora del proceso originario, Elda Ramírez, de la causa 721CN, y también del señor Hugo Marcelo Polanco Cruz, actor en la causa originaria y que en la causa, en nuestro caso, sería 1421CN. Muchas gracias. Doctora Terán, bienvenida, tiene 5 minutos, lo escuchamos. Muchísimas gracias, su señoría. Muy buenos días con todas las personas que están a través de este medio. Señora jueza, esta mi posición es que se declare la constitucionalidad de la ley humanitaria por las siguientes consideraciones. Las personas a las que yo represento fueron trabajadoras de la empresa Picasso Roses, de acá de la ciudad de Tabacundo. Por ende, el día 27 de marzo del 2020, a través de una carta fueron notificados su decisión unilateral de dar por terminada la relación laboral, a mi criterio, utilizando de manera fraudulenta el artículo 169, numeral 6, por las siguientes consideraciones. El jurista Camilo Armando Franco Leguizamón define al caso fortuito fuerza mayor al supuesto normativo que excusa el cumplimiento de las obligaciones, que consulta la posibilidad de ejecución del iuris vinculum, que se subsume en el concepto de no cumplimiento y que atiende a la máxima ad possibiliam nemeva obligatur. Así también la jurisprudencia de la Sala Civil Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, a través de su resolución número 541/2009, diferencia la fuerza mayor del caso fortuito, en el que el primero manifiesta que es una imposibilidad que deriva del hombre, mientras que el segundo es el desencadenado por la naturaleza. En fin, ambos producen efectos liberatorios y para su exigencia el hecho debe ser imprevisible e irresistible. Entonces, se puede determinar que el atum sensu del caso fortuito fuerza mayor es un hecho humano o natural, inevitable, que excusa a la parte afectada del cumplimiento de las obligaciones pactadas. Siguiendo en esta línea, pues debe concurrir 3 presupuestos: la inimputabilidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad del empleador. Ahora bien, en el caso fortuito, la inimputabilidad, los hechos suscitados no pueden convenir directa ni indirectamente de la culpa o error de quien alega cuando un acontecimiento es previsible y no se ha adoptado medida alguna para evitarlo. El empleador no puede invocar la exoneración de la responsabilidad que por ley le corresponde, ya que ha contribuido el acaecimiento del mismo o sus resultados lesivos.
presupuesto que es concordante con lo que dispone el artículo 1563 del nuestro Código Civil, en el que manifiesta que el deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de los que no hubieran dañado a la cosa debida, y si lo hubiese sido entregada el acreedor o el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. El patrón, en efecto, no podrá alegar a su favor su culpa o error, que haya actuado para deslindarse de lo pactado con sus dependientes. De lo contrario, esto estaría siendo el uso abusivo del derecho, como en efecto ha ocurrido en estos casos. Igual el segundo presupuesto es la imprevisibilidad, que proviene de un suceso anormal que escapa de la conducta prudente del empleador en las circunstancias que razonablemente hayan podido pronosticar o predecir para evitar un riesgo. Por tal motivo, se configura cuando, a pesar de haber tomado todas las precauciones, las consecuencias del hecho producen menoscabo más allá de los esperados. El tercer presupuesto es la irresistibilidad, que es la imposibilidad por parte del empleador de resistir o superar el hecho. Repito, superar el hecho generador del daño. Se debe observar los alcances de los perjuicios generados y de la capacidad de continuar con la actividad habitual. Sobre esto ya se ha manifestado la jurisprudencia de la Sala Civil Mercantil de la Corte Nacional de Justicia a través de su resolución número 541/2009, en la que defino como un hecho inevitable o de la insuficiencia material del individuo para obstaculizar o impedir la producción de acontecimientos dañosos. De igual forma, la Sala Especializada de la Corte de lo Laboral de la Sala de la Corte Nacional de Justicia en el proceso número 1354-2018-0031 aclaró que para que el empleador pueda acogerse a la causal en estudio no es necesario que todas las actividades productivas de su empresa se hayan colapsado, sino que simplemente se haya imposibilitado el trabajo. Aclaración que después de manera errónea se da. Ya existen empresas diversificadas que tienen fábricas o sucursales a nivel que todavía siguen funcionando. De todo lo expuesto, señora jueza, esto debido a que el hecho solo interrumpió el trabajo, mas no cesaron en todas sus actividades, pues es a norma de mi criterio de esta parte que debe desecharse, aprobarse en nuestras demandas, efectivamente el despido intempestivo, toda vez que esta ley, de la ley humanitaria me refiero, es una norma interpretativa a la ya establecida en el artículo 169, numeral 6, en su código de trabajo, en el artículo, en el código de trabajo, sí, y también en el artículo 30 del Código Civil, donde ya también se le conoce a la fuerza mayor o caso fortuito. Simplemente nos dan unos esquemas, todo esto en función al amparo que la función judicial y las normas deben darle en pro operario, deben amparar al trabajador, como tal lo ha venido haciendo, y para ello el Ministerio de Trabajo emitió los acuerdos con la finalidad de evitar los despidos masivos de tanta gente que se quedó sin empleo. También amparados en la ley humanitaria, mal se podría prever lo uno, favorecer al uno y desfavorecer al trabajador. Para mi criterio, señoría, esta Corte debe observar el principio de progresividad del trabajador y desechar pues las personas que han intervenido en la presente audiencia en solicitar la declaratoria de inconstitucional de la presente ley. Su señoría, insisto una vez más, no es una ley que infringe la Constitución, más aún está protegiendo a todos los derechos de los empleadores, que es la parte débil de un contrato de trabajo. Muchísimas gracias, su señoría. Muchas gracias, doctora María Elisa Terán. Vamos a continuar, Alegría, por favor, con el siguiente amicus. Claro que sí, doctora. El siguiente amicus es el señor doctor Segundo Alberto Mazapanta Covacango, dentro de la causa 1021 CN
y él está en calidad de defensor de los actores del proceso originario de los señores Piar Huesán, Rodríguez Isidro Alfonso, Sánchez Guachamín II Francisco. Doctor Mazapanta, bienvenido. Tiene 5 minutos, le escuchamos. Muy buenos días, señora jueza constitucional. En este momento hago la defensa en relación a mis defendidos los señores Alfonso Isidro Piar Huesán y así como también al señor segundo Francisco Sánchez Guachamín. Debo indicar a su señoría que el señor Alfonso Isidro Piar Huesán laboró para la empresa Producnorte S.A. y fue despedido el miércoles 1 de abril del año 2020. Sin embargo, el señor Sánchez Guachamín II Francisco laboró para la empresa Producnorte S.A. y fue despedido el 1 de abril del año 2020. Debo indicar a su señoría en esta ocasión, en primer lugar, el señor juez de primera instancia, el doctor Manuel Chamba, en la audiencia llevada a cabo con fecha 24 de noviembre del año 2020, suspende la audiencia y sube en consulta respecto a la ley de apoyo humanitario aprobado el 22 de junio del año 2020 por la Asamblea Nacional. Debo indicar también que esta ley sube en consulta en razón de que supuestamente genera una duda respecto a los derechos laborales y al despido que nosotros habíamos solicitado. Debo indicar de que dentro de todo este proceso de consulta de mis defendidos está en juego los principios constitucionales que reconoce la Constitución de la República del Ecuador, como es precisamente el artículo 11, numeral 6, y el artículo 33 del Código de Trabajo, que se refiere precisamente a que los derechos laborales son de carácter irrenunciable. Esta ley humanitaria que se dicta por la Asamblea Nacional se da frente a una ejecución por parte de las empresas ilimitadas del despido intempestivo cuando las empresas aún continuaban trabajando. Por eso es que en su parte más relevante y pertinente hace referencia la Asamblea Nacional, que para que proceda en estas circunstancias a que se dé por terminado unilateralmente por parte de las empresas, precisamente tiene que haber el cese del trabajo de carácter definitivo. Y en estas circunstancias, la pandemia inicia el 15 de marzo, pero si nosotros miramos el 1 de abril, ya se generan cantidades fuertes de despidos intempestivos a nivel nacional, que fue una conmoción y alarma social que había generado. Ante esa cuestión es lo que inicia esta acción de apoyo humanitario e interpreta la Asamblea al artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Por tales sentidos, en forma concreta, la petición mía es de que al estar en juego principios constitucionales de los derechos de los trabajadores que dieron la vida por las empresas trabajando para que puedan sostener y progresar su economía y que de la noche a la mañana hayan sido despedidos sin que requiera de ningún reconocimiento laboral alguno, en tal sentido, solicito a su digna señoría se digne dictar el fallo constitucional de la consulta que ha sido subido en grado. ¿Me escuchan? No le escucho yo al doctor Mazapanta. ¿Se congeló? Ya, una lástima. Veamos si es que le esperamos unos minutitos para que concluya su intervención. No se le escucha. Bueno, si es que vuelve, le podríamos conceder unos minutos adicionales. De hecho, ya se salió. Alegría, continuamos con el siguiente amicus, por favor. Claro que sí, doctora. La siguiente amicus es la doctora Jessica Adriana Vergaén Cabrera, abogada demandada de la causa originaria de la 2120 CN en contra de la Carpintería y Tapicería Internacional Compañía Limitada.
Buenos días, doctora. Le escuchamos por 5 minutos, por favor. Hernán, me ayuda poniendo el marcador en 5. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. He comparecido en calidad de Procuradora Judicial de la compañía Carpintería y Tapicería Internacional CEPIN Compañía Limitada. Pues, señora jueza, la compañía antes mencionada con fecha 11 de abril del 2020 aplicó la disposición normativa contenida en el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, norma de la cual se desprende lo siguiente, que el contrato individual de trabajo puede terminar por las causales establecidas en el artículo 169, que además dicho Código de Trabajo autoriza la terminación de la relación laboral incluso por caso fortuito o fuerza mayor, y que la única condición que imponía este numeral del artículo 169 del Código de Trabajo era que el acontecimiento era un acontecimiento extraordinario que no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. Respecto a las características de la fuerza mayor, tenemos dentro del artículo 30 del Código Civil. Resulta claro y evidente en este caso que ni la ley laboral ni el Código Civil establecían condiciones, plazos o alguna otra exigencia para que se configure la imposibilidad. La imposibilidad de ejecución de un contrato que está determinada ipso facto. Ahora bien, desde que mi representada en este caso aplicó el precepto contenido en el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, hasta la promulgación de la norma consultada, que contiene la disposición reformatoria de esta norma, transcurrieron 72 días. Y es así que, en efecto, la parte demandada, el 23 de junio del 2020, presentó su demanda ante un juez laboral. La norma consultada es incompatible con lo previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República, al agregar nuevo contenido normativo a la norma originaria, la cual ya hemos mencionado. Esta Corte Constitucional, señora jueza, ha señalado que debe ser entendido la seguridad jurídica como el derecho a contar con un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente que permita al individuo tener una noción razonable de las reglas del juego que le son aplicadas. Es decir, que la seguridad jurídica comprende un ámbito primero de certidumbre y de previsibilidad. Así tenemos las sentencias 989-11 y el caso 519. Respecto a la tutela judicial efectiva, señora jueza, representa 3 facultades principales, a saber, el acceso al proceso, a la jurisdicción, el derecho a la defensa contradictoria y fundamentalmente a obtener una sentencia dotada de efectividad. Esto es, el acceso a tribunales en igualdad de condiciones y la prohibición de indefensión al justiciable. Este súbito cambio de reglas que introduce la norma consultada definitivamente a mi representada no le permite tener un ejercicio, no le permite ejercer el derecho a una tutela judicial efectiva. Pues en la práctica no importa el significado y el sentido de las normas jurídicas legales y jurisprudenciales en los cuales se basó mi representada, esto es en la terminación del contrato individual de trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Código de Trabajo, si el legislador con posterioridad, es decir, 72 días después de la aplicación de este artículo, cambia dichas reglas por otras, otorgándole un sentido a la norma que antes ni siquiera existía. Debido a esta ley interpretativa, los jueces, dentro de los procesos que ya se están ventilando y que se han ventilado dentro de las unidades judiciales del trabajo y dentro de las salas de apelación, están pidiendo o exigiendo requisitos que la norma no contiene. En primer lugar, están exigiendo que se demuestre un cierre total y definitivo de actividades, cuando esta figura incluso ni siquiera está contenida en el artículo 169 del Código de Trabajo, sino se encuentra contenida en otro artículo, en el 193, que es la liquidación del negocio. Segundo, los jueces están exigiendo agotar la aplicación de acuerdos ministeriales que se dieron durante la época de pandemia.
Es decir, el acuerdo 077, el 080, el 081, y están tomando los jueces como que si el acuerdo ministerial estuviera sobre la ley o el acuerdo ministerial interpretara la ley, cuando eso, señora jueza, no es posible, pues conforme la jerarquía normativa, la norma va sobre los acuerdos ministeriales. En este caso, el Código de Trabajo está sobre eso. Y tercero, están pidiendo demostrar afecciones económicas, que ni siquiera la ley interpretativa ni la norma consultada contiene. Por lo tanto, no existe duda de que esta norma consultada resulta una mera reforma que no otorga un juicio justo en nuestro caso. Se ha violado totalmente la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. Por lo manifestado, solicito se declare la inconstitucionalidad de la norma consultada y se expulse la misma del ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Le veo ya conectado al doctor Mazapanta. No sé si es que, doctor, quiere hacer uso de sus 2 minutos que le faltaban. Si le habilitan el audio y la cámara del doctor Mazapanta, por favor. Muy amable señorita jueza, la verdad de problemas de aquí de la red me llevó a limitar la intervención. Gracias más bien por los 2 minutos más, por favor. Sí, muy amable. Quiero culminar indicándole de que los derechos laborales, como bien indicaba, son de carácter irrenunciable. Lo único que esta ley sube en consulta a la Corte Constitucional es por la duda generada. Pero hay la mayoría de los jueces a nivel nacional que han aplicado directamente la ley de apoyo humanitario, reconociendo que los trabajadores han sido despedidos de las empresas, toda vez que las empresas jamás demostraron su cese definitivo de la actividad económica. Incluso decía, se debe tomar muy en cuenta de que el artículo 169 hace referir de la Constitución de la República del Ecuador, hace referencia precisamente a que no se puede alegar solemnidades sustanciales para violentar derechos o principios constitucionales. Y estamos hablando muy claro de que los derechos de los trabajadores están reconocidos en la Constitución y no son irrenunciables en ningún momento. Por tales motivos ratifico y solicito a su digna señoría como garantista de derechos constitucionales y principios constitucionales que reconoce a todos los trabajadores, misma que ha sido aceptado en la Corte Nacional de Justicia en varios fallos por el bienestar de los trabajadores. Si equilibramos por el principio de ponderación de derechos entre la norma pública y lo que es directamente los derechos de los trabajadores, prevalece directamente lo que es los derechos de los trabajadores, que ha sido tratado a nivel de organismos internacionales y los derechos laborales han sido considerados como prioritarios. Por lo tanto, solicito que la ley humanitaria sea considerada como constitucional y su fallo sea en beneficio de los trabajadores, que va a quedar como historia y un agradecimiento profundo a usted como jueza constitucional. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Vamos a continuar entonces con el siguiente amicus. Alegría, por favor, me indica el nombre. Claro que sí, doctora. El siguiente amicus es el doctor Francisco Olmedo Vicuña, en calidad de abogado de la actora del proceso 2020-CN del proceso originario de la señora Jacqueline Álvarez. Buenos días, doctor Vicuña. Le escuchamos por 5 minutos. Si puede habilitar su audio, por favor. Su audio. ¿Y su cámara? Falta el audio nuevamente. Tiene que habilitar el audio. Ahí. Ahí está. Volumen, doctora. Le escuchamos por 5 minutos. Bienvenida. Ahí le escuchamos. ¿Puede hablar? Doctor Vicuña, ¿puede hablar? Ahí debería estar lista. Buenos días. Bien. Buenos días, le escuchamos. Doctora, buenos días. Señora juez, no le escucho, pero aún así voy a intervenir.
Si usted me permite, me voy a abstener de dar mi interpretación a la disposición interpretativa única de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, publicada en el Registro Oficial 229 del 22 de junio del 2020. Por cuanto en el proceso principal, señora juez, en la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca, con fecha 13 de abril del 2021, la señora secretaria sienta razón ya de que el término que el 27 de octubre ya la Corte Constitucional tuvo conocimiento de la consulta y ya han transcurrido 103 días. Por lo tanto, señora juez, basándome yo en el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el plazo es de 45 días para que han transcurrido. Por lo tanto, mi demanda va a continuar acá sustanciándose en Cuenca. Nada más, señora juez, y discúlpeme, no le escucho. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Vicuña, por haberse conectado y de todas maneras por su intervención. Vamos a continuar entonces. Liria, por favor. Claro que sí, doctora. La siguiente intervención es de la doctora Sonia Elizabeth Guerrero Barahona, abogada del demandado de la compañía Arbusta CIA Limitada, en calidad de tercero con interés. Doctora Guerrero. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya. Bienvenida. Señora jueza constitucional, buenos días. Señora actuaria, profesionales que están presentes. Ya los profesionales del derecho que me antecedieron a la palabra han explicado los fundamentos por los cuales se debe declarar la inconstitucionalidad de la disposición interpretativa a la ley de apoyo humanitario derivado por el COVID-19. No obstante, señora jueza, considero necesario recalcar lo siguiente. La disposición interpretativa hace una reforma a la ley existente en cuanto al artículo 169.6 del Código de Trabajo, en la cual no aclara la manera de la aplicación de la norma, sino que la reforma a todas luces. El día a las 4. Disponiendo, ¿me escuchan? Adelante, le escucho. Sí. Ya, sí. Disponiendo que exista el cese total y definitivo de las actividades económicas de una empresa. Es decir, que debe existir una liquidación de la empresa sin tomar en consideración que esta posibilidad ya se encuentra tipificada dentro del Código de Trabajo en su artículo 193, sin importar que se puedan presentar eventos como los que se han presentado en este caso de la pandemia. Esta disposición interpretativa encierra a todas las empresas en un solo escenario, lo cual no es verdad. Hay empresas que subsistieron, hay empresas que se adaptaron y hay empresas que quebraron y que surgieron también otras y no toman en cuenta la realidad actual de las empresas, dejando las mismas como parte procesal dentro de los juicios por despido intempestivo sin seguridad jurídica que el Estado garantiza para todas las personas, sean naturales o jurídicas. Asimismo, señora jueza, la afectación de la pandemia es temporal. Hay empresas que trataron de sobrellevar estos efectos económicos, pero que al paso del tiempo no tuvieron otra opción que cerrar. Otras que no pudieron cerrar, como por ejemplo las empresas florícolas, debido a que su activo principal era biológico y que necesitaba el cuidado por tratarse de seres vivos, las plantas, y que estas no podían quedarse al abandono porque se trata de una inversión muy fuerte. A pesar de que no se tenga producción, a pesar de que no se tenga exportaciones, a pesar de que no se tenga la actividad económica que se desarrolla a través de la producción florícola, las plantas no tenían por qué dejarse de cuidar y esa fue la condición o el fundamento por el cual muchas de las empresas no cerraron definitivamente por no perder su inversión. Hay también que considerar, señora jueza, las fechas en las cuales se dio por terminados los contratos individuales de trabajo. Si estas terminaciones fueron antes de la promulgación de la ley humanitaria y su controvertida disposición interpretativa.
En el caso especial que nos ocupa, la demanda presentada en contra de la empresa Arbusta fue el 18 de mayo y la audiencia se llevó en octubre. Y recién en esta audiencia se toma en consideración la ley interpretativa, la disposición interpretativa, cuando la terminación del contrato individual de trabajo fue realizada en marzo del 2020, es decir, mucho tiempo antes de la promulgación de la ley. Aparte de eso, señora jueza, el Ministerio de Trabajo es quien defiende y controla el cumplimiento de los derechos laborales. Si el mismo Ministerio del Trabajo reconoce que la terminación de la relación laboral por caso fortuito y fuerza mayor es legal, porque en el sistema informático SUD no obliga a pagar indemnización alguna por despido intempestivo, como ya lo indicó, la terminación de la relación laboral está aceptada y está aprobada por el mismo ministerio. En este caso, ¿qué quiere decir? Que no existe vulneraciones de derechos, por lo que, haciendo corta mi intervención, ya que lo han dicho los demás profesionales, creo que lo han explicado a saciedad, solicito a usted, señora jueza, se declare la inconstitucionalidad de la disposición interpretativa de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Muchísimas gracias, señora jueza. Muchas gracias, doctora Guerrero, por su intervención. Vamos a continuar. Si no estoy equivocada, sería con el último amicus, Alegría. Sí, doctora, sería el último amicus, el doctor Wilson Rolando Hidrobo Palacios, abogado de la actora Diana Guajalá Carchi dentro de la causa 2320 CN consultada. Muchas gracias. Doctor Hidrobo, por favor, si puede habilitar su audio y su video. Bienvenido, doctor. Le escuchamos por 5 minutos. Muchísimas gracias, señora jueza. Muy buenos, perdón. ¿Puede Creo que me habilitar su cámara, por favor? Hace un minuto le veíamos. Ya, me escucha. Un saludo cordial, señora jueza, señora actuaria, a todos los colegas que han intervenido en este proceso, en esta causa. Si bien es cierto, ha existido todo un universo de referencia a la ley interpretativa, pero existe diferentes naturalezas la que nos convoca esta mañana. Es evidente a la causa que yo defiendo y preciso justamente es la que se sustancia en la ciudad de Azogues, con la empresa Fornas que despidió a 2 de las empleadas, a la señora Diana Guajalá Carchi y también a la señora María Rosario Carchi Chabla. El motivo, justamente que a partir de la disposición de suspensión del 15 de marzo del 2020, la empresa procedió a la suspensión de las labores, salvo el caso de la señora María Rosario, quien laboró un mes más hasta el 16 de abril, porque la empresa vino trabajando, esta empresa Fornas es una pizzería, venía laborando con la entrega del servicio en el modo de, que decimos el delivery. Entonces, la empresa no estuvo suspendida del todo, estuvo laborando con menos personal, pero estuvo laborando. Hasta el día, se le suspenden a las señoras y el día 7 de mayo del 2020 son notificadas las empleadas o las trabajadoras, perdón, de que se le da por terminado su trabajo en la empresa Fornas en virtud de que se acogían al numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, en donde por caso fortuito y fuerza mayor daban por terminada su relación de dependencia. Empero aquello, señora jueza, la empresa no procedió a notificar 24 horas después al Sistema Único de Trabajadores, como dice, para que la Inspectoría del Trabajo, en nuestro caso, haga el seguimiento y ausculte la causa y el motivo y se justifique sobre todo
cuáles fueron las razones por lo que la empresa daba por terminada. La ley justamente y los colegas han ampliado sobre el tema y no quiero cansar, sino más bien ser radical en el sentido de que la empresa Fornas, por efecto de querer separar a su personal, que separó a más o menos 40 y 50 personas de 6 o 7 empresas que tiene en todo el austro ecuatoriano. En esta situación, señora jueza, han sentido un perjuicio a las trabajadoras el hecho de haber sido separadas de forma intempestiva. La una con una notificación al correo electrónico y la otra por una llamada telefónica. 7 de mayo, señora jueza, cuando la ley ya estuvo vigente. Entonces, para concluir mi interpretación, sino más bien referirme en el caso muy puntual que la empresa Fornas no notificó con las 24 horas que tenía al sistema SUD. Ahí hay una sanción en la que la empresa tendrá que responder y el juez que está conociendo la casa o el inspector de trabajo podrá imponer una multa hasta de 1 a 3 salarios básicos por no haber cumplido con esa disposición. En todo caso, señora jueza, redundar en derecho creo que ya no va a resultar, sino más bien invocar a que su autoridad, considerando desde las diferentes aristas y la naturaleza de cada uno de estos casos, usted pueda declarar la constitucionalidad de la disposición de la norma interpretativa de la ley humanitaria. Hasta aquí mi interpretación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hidrogo, por su intervención. Aliria, te consulto si es que hay algún otro adicional amicus que haya ingresado posterior al registro inicial. De lo contrario. Doctora, no se encuentra ningún amicus adicional. Bien, entonces vamos a dar por concluida la audiencia, toda vez que hemos escuchado todos los terceros con interés que se han presentado y registrado en esta diligencia pública, agradeciéndoles a todos por su presencia. ¿Me ayudas, por favor, cerrando la audiencia? Claro que sí, doctora. Siendo las 11:24 de la mañana del jueves 13 de mayo del 2021, se da por finalizada la audiencia del caso 23-20-CN y acumulados. Se agradece a las partes. Un buen día. Muchas gracias a todos. Buen día.